Entonces, al final de la clase mínimo debe haber 25 personas llenándome el formulario de asistencia, que yo se los voy a pasar ahorita. Y deben recibir 25 actas de compromiso para que me hagan el favor y me las devuelvan a mi correo electrónico. Ya se las pongo. Y ya les digo cómo me la tienen que firmar, ¿vale? Todavía no les voy a decir. Eso va al final de la clase en dirección de... Bueno, entonces, buenos días para todos. Espero que estén muy bien, que tengan buena salud en este momento. Muchas bendiciones. Espero que ayer les haya ido excelente. Espero que hoy también les esté yendo muy bien. Y muchas bendiciones para hoy. Entonces, les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar la guía que yo les compartí el día de hoy para saber qué es lo que nos vamos a encontrar hoy y qué es lo que hay que hacer de tarea. Bueno, creo que ya está compartiendo pantalla. Creo que ya está compartiendo pantalla. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar la guía. Entre más personas entrando, mejor todavía. Entre más personas entren, mejor. Bueno, entonces esta es la guía. Entonces, fecha, hoy estamos a 11 de septiembre del 2020. Ciclo 1 de media. Área, ciencias. Asignatura física. Tema, sesión 7 y 8. Bueno, el tema, el de la sesión 7 es movimiento semiparabólico. Y el de la sesión 8 es dinámica, leyes de Newton. Esos son los dos temas que vamos a ver el día de hoy. La frase para hoy. Isaac Asimov. Un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una indignación fructífera que revela verdades de gran valor. Un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una indignación fructífera. Es decir, no hay que pasar entero, porque un pensamiento erróneo puede dar lugar a una indignación fructífera. Entonces, la invitación es a eso, a no pasar entero el día de hoy. Entonces, creo que llegó otra persona. Espere, ¿por qué? Voy a aceptarla. En este momento hay conmigo 29 personas. Hay conmigo 29, es decir, 28 estudiantes. Bueno, 29 con el que va a entrar en este momento. Bueno. Listo. Recuerden que al final vamos a tener dirección de grupo, no se vayan a ir, es indispensable que todos estén en ese, todos me contesten ahorita la asistencia que les voy a pasar en un formulario de Google, una asistencia tal cual, muy parecida a la asistencia que firmaron sus papás, ¿listo? Entonces ahorita les comparto el link para que ustedes hagan la asistencia. La vamos a hacer dentro de la videollamada, eso lo vamos a hacer al final. Bueno, sigue entrando gente, mejor todavía. Entre más personas, mejor. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Profe, una pregunta, ¿ya llamó a lista? No, todavía no. Todavía no. Ah, bueno, listo. Todavía Gracias, no. profe. La voy a llamar de dos maneras. Como la hacemos siempre, que la hago al final de la clase, cuando termino el tema, y la voy a hacer en el formulario de Google para la llamada a la asistencia de... Una es de la clase, que es la normal, la que voy a hacer normal al final, y van a llenar un formulario porque les voy a hacer dirección de grupo cuando terminemos el tema.
¿Listo? Entonces no se vayan a ir, de pronto nos vamos un poquito más de las 11:30 al día de hoy, porque vamos a hacer dirección de grupo, aunque yo no me demoro mucho, ¿vale? Entonces no se vayan a ir. Entonces aquí les estoy compartiendo la guía. Entonces les estaba contando que habían dos temas. La sesión 7, que va a ser el movimiento semiparabólico, y la sesión 8, que es la dinámica y las leyes de Newton. Entonces resulta y acontece que hemos venido hablando de la cinemática, que la cinemática es la que estudia el movimiento, ¿no? Entonces, a partir de ese movimiento, lo estábamos mirando desde un movimiento uniformemente acelerado, es decir, cuando el movimiento es totalmente recto, cuando el movimiento es en línea recta. Entonces, a partir de eso, nos damos cuenta que ese no es el único movimiento que se puede hacer. ¿Listo? Está el movimiento circular, el movimiento parabólico y el movimiento que vamos a ver hoy, que es el movimiento semiparabólico. Pero que creo que hay más gente entrando. Y el movimiento semiparabólico, que es el movimiento que vamos a ver el día de hoy. Entonces yo les contaba en la clase pasada que había un movimiento que dibujaba una trayectoria de un movimiento parabólico. Y el ejemplo que yo les ponía era cuando un jugador de fútbol le pegaba un balón, este subía, pasaba la barrera en un tiro libre y bajaba el balón. Ese movimiento que hace el balón por encima de la barrera, que sube, llega a un punto máximo y empieza a bajar, a ese movimiento lo llamamos un movimiento parabólico. Otro ejemplo es cuando un jugador de baloncesto lanza la pelota a la cancha, a la canasta. Ese movimiento que hace el balón también es un movimiento parabólico. Algunas veces cuando se juega golf, cuando se le pega la pelota, sube la pelotica y vuelve a bajar. Eso es un movimiento parabólico. El movimiento que vamos a ver hoy es el movimiento que va a la mitad de ese movimiento parabólico. Es decir, el que dibuja la mitad del trayecto de un movimiento parabólico. Entonces, vamos a ver aquí les voy a compartir el movimiento. Entonces aquí vamos a imaginar que esto que dice H es una mesa. Es una mesa. Y encima de la mesa vamos a poner la pelota. Encima de la mesa vamos a poner la pelota. Entonces, si empujamos la pelota sobre la mesa, esta pelota va a venir con una velocidad y cuando va a salir de la orilla de la mesa y va a volar, va a salir con una velocidad inicial. Esta velocidad va a ir dibujando en dos trayectos, en el trayecto horizontal, que sería en X, y el trayecto vertical, que sería el trayecto en Y. Va a dibujar dos velocidades, pero a la final va a ser una velocidad, va a sacar una velocidad. Porque se suman esos dos vectores, va a sacar una velocidad. Eso quiere decir que cuando la pelota sale con esa velocidad inicial, podemos calcular no la velocidad con la que va la pelotica, porque ya sabemos con qué velocidad salió, sino a qué distancia cae. ¿A qué distancia cae? A eso lo vamos a llamar X, la distancia a la que va a caer la pelotica. Si ustedes se dan cuenta y suman otra mitad de trayecto acá, es como si estuviéramos haciendo un movimiento parabólico. En este caso no estamos viendo un movimiento parabólico, sino un movimiento que parte desde la mitad. En este caso, la altura de algo. Puede ser de un edificio, la altura de una mesa, bueno, la altura de algo. Aquí la bala puede ser una bala, puede ser una caja, puede ser, bueno, pueden imaginarse
centenares de objetos encima de algo. Aquí la cuestión es saber que la pelotica va a salir con una velocidad, que esa velocidad se va a ir desplazando con respecto al tiempo y que va a caer a una distancia, que la vamos a denominar X. Entonces podemos saber la altura, la distancia a la que cae la pelotica y la velocidad con la que sale la pelotica o la caja o lo que estemos ahí empujando o lo que pongamos ahí. Nos podemos imaginar centenares de objetos, centenares de momentos, centenares de lugares, de alturas, de trayectos. Nos podemos imaginar muchas cosas. Entonces aquí lo que nos podemos imaginar es que en el movimiento horizontal, es decir aquí, la pelotica, cuando sale de la mesa, podemos calcular el espacio, podemos calcular el tiempo y podemos calcular la velocidad si la queremos, ¿no? Y la velocidad si la queremos. Lo único que necesitamos es despejar la velocidad, ya que la velocidad es igual a espacio sobre el tiempo, la velocidad inicial. Entonces aquí lo que podemos saber es a qué velocidad viene, porque sabemos que velocidad es igual a espacio sobre tiempo, que espacio es igual a velocidad por tiempo y que el tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Entonces aquí podemos hallar la velocidad inicial con la que sale la pelotita. Ya ahorita hacemos un ejemplo en el tablero. ¿Sabemos cuál es la gravedad? ¿Por qué la gravedad? Aquí está el movimiento. Sabemos que el movimiento en X es el movimiento con el que sale la pelotita. Pero el movimiento en Y viene con la gravedad, que es la que nos empuja al centro de la Tierra y es la que hace que la pelotica vaya bajando. Por eso la pelotica no se queda en horizontal totalmente. ¿Por qué? Porque cuando sale aquí, la gravedad empieza a influir y empieza a descender la pelotica. Por eso es importante aquí saber el sistema de fuerzas y saber que hay una fuerza que nos empuja y que es la que hace que en el trayecto la pelotica vaya avanzando, pero vaya cayendo, vaya descendiendo. Entonces aquí la altura es igual a 1/2 de la gravedad. ¿Cuál es la gravedad? La gravedad es la misma en toda la Tierra. La gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí tenemos que la altura y el tiempo. Podemos saber el tiempo que dura, el tiempo de vuelo que dura aquí la pelotica. Eso lo podríamos calcular, vea, el tiempo es igual a espacio sobre velocidad inicial. Pero si nos dan el tiempo, que nos dice que la pelotica salió a una velocidad de 2 metros sobre segundo cuadrado y que demoró en caer 1 segundo, y me preguntan, ¿cuál es la altura con la que salió la pelota y a qué distancia cayó? Eso es lo que nos pueden preguntar. Entonces aquí la altura es igual, sabemos que el tiempo de vuelo fue 1 minuto, entonces la altura es igual a 1/2 de la gravedad, o sea, 1/2, 1 por 9.8, por el tiempo al cuadrado, 1 por 1, 1, por la gravedad, 9.8. Dividido 2, eso da 4 punto algo. Entonces ahorita lo hacen, ese ejemplo ahorita lo hacen. Y podemos calcular la altura. ¿Sí? Si nos dicen, bueno, una pelota salió a una altura de 2 metros, ¿cuál es el tiempo de vuelo de la pelotica? Entonces tendríamos que el tiempo es igual a 2 veces la altura. Entonces 2 veces la altura que les doy sobre la gravedad y se saca la raíz cuadrada. Ahorita podemos hacer miles de ejemplos iguales a ese. Creo que quiere ingresar a otra persona. Por favor, no se vayan a salir. En este momento hay 32 personas conectadas. Recuerden que al final de la clase tengo dirección de grupo. Es importante que me firmen la asistencia en un formulario que les voy a pasar. Entonces, mientras yo llamo lista, ustedes van a llenar ese formulario. ¿Listo?
Entonces van a llenar ese formulario que les voy a dar al final de la clase porque vamos a tener dirección de grupo, ¿listo? Entonces no se vayan a ir. Entonces aquí podemos hacer miles de ejemplos acá. Y podemos calcular el espacio con el que cae. El espacio es igual a la velocidad, ¿vea? La altura es igual a 1/2 de la gravedad por el espacio al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, ahorita podemos hacer un ejemplo para aplicar todas estas formas. Entonces aquí lo importante es que ustedes sepan aquí que tienen estas fórmulas y dependiendo de lo que se les esté preguntando, ustedes utilizan esas fórmulas. Entonces vamos a hacer un ejemplo en el tablet. Voy a hacer otro ejemplo, ¿listo? Pero antes ahorita lo hago en el tablero. Entonces, entonces aquí, las leyes de Newton, que es el siguiente tema. Ahorita hacemos el ejemplo de movimiento semiparabólico en el tablero. No se preocupe. Ya vamos para allá. Tema de la sesión número 8. Entonces es la introducción que vamos a ver la próxima clase, que es la primera ley. Entonces hay 3 leyes. Newton propone 3 leyes porque se da cuenta que para que haya esos movimientos que estamos calculando, para que se generen esos movimientos debe haber una fuerza que los impulse. Una fuerza que los empuje, un motor que los impulse, algo que los mueva. Las cosas por sí solas no se van a mover. Entonces debe haber algo que mueva las cosas. Entonces él dijo, bueno, si hay algo para que se muevan las cosas es porque debe haber algo, una fuerza que las haga mover. Entonces él propuso tres campos para la fuerza, para el movimiento, para el empuje, para alzar, para el trabajo, para la fuerza, para el peso. Entonces él dijo, vea, si tenemos una masa que está en reposo, ahí todavía no es peso porque está en reposo. Tenemos una masa y está en reposo, a eso lo voy a denominar la primera ley de Newton. Él dice, listo, si está en reposo es porque todas las fuerzas que hay a su alrededor son 0. ¿Por qué son 0? Porque la velocidad es 0. Entonces, él dice, si el objeto está en reposo y la velocidad es 0, a eso lo voy a denominar la ley de la inercia. Eso quiere decir que para que ese cuerpo cambie de posición, debe haber algo que la mueva. Entonces, por eso dice, ay, ese se cayó por inercia. Debe haber algo que la haga cambiar de su estado. Entonces él dice, listo, tenemos objetos en reposo, uno en velocidad 0, y para que se pueda mover debe haber algo que los mueva. A eso lo voy a denominar la ley de la inercia. A eso lo denominó la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton dice, bueno, si hay algo que me mueva para que me cambie de posición, ya no posición 0, sino que cambie de posición, es decir, que tenga una velocidad. Ahí ya la fuerza cambia. Entonces, podemos hallar esa fuerza, dice Newton. Entonces, dice, la fuerza es igual a la masa, se habla de masa primero porque está quieta. Cuando la empezamos a mover, ya empezamos a hablar de que esa masa va a ser el peso. Entonces, dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración que tenga este cuerpo, es decir, por el movimiento que tenga este cuerpo. Entonces, Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de ese cuerpo. A eso lo denominó la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton, dice Newton, que si hay una fuerza que hace mover
ese objeto, es decir, la segunda ley, hay una fuerza que hace mover ese objeto va a tener una fuerza contraria, es decir, le va a hacer un contrapeso a esa fuerza y va a ser de la misma magnitud. A eso lo denominó él la ley de la acción y la reacción. Entonces vamos a ver los tres ejemplos y las tres posturas que pone Newton. Entonces, primera ley, ley de la inercia. Entonces él dice que el cuerpo está en reposo, es decir, que tiene velocidad cero. Y dice que para que haya movimiento debe haber una fuerza que la haga mover. A eso lo denominó la ley de la inercia. Esa la primera ley la vamos a ver la clase que viene, ¿listo? Hoy es como la introducción. La segunda ley de Newton, él dice que si hay movimiento es porque debe haber una fuerza que la hace mover. Entonces él dice que podemos calcular esa fuerza. Entonces él dice que la fuerza es igual a la masa que vamos a mover, es decir, a esa masa en reposo, por la aceleración. ¿Por qué la aceleración? Porque estamos hablando del movimiento. Es decir, que si hay movimiento es porque ese cuerpo tuvo una aceleración en algún momento. A eso lo denominó la aceleración. Entonces, él dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración que tiene ese cuerpo. Entonces, a eso lo denominó la segunda ley de Newton. Entonces, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ahí tenemos la primera fórmula de la segunda ley de Newton, que la vamos a empezar a ver la siguiente clase, que sería la primera ley y la segunda ley de Newton. Creo que la siguiente sesión. Y la tercera ley de Newton es la ley que él decía que, bueno, si hay una fuerza que mueve ese objeto va a tener una fuerza en sentido contrario. Entonces aquí ponemos el ejemplo de alguien que empuja una pared. Entonces la persona empuja la pared, que sería la acción, y la pared va a tener una contrafuerza, a esa fuerza que se le está impartiendo a la pared. Entonces a eso lo denominó la reacción. Entonces, no solo puede ser la pared. Aquí ahí podemos tener otro ejemplo. Vea, unas personas están jalando una cuerda y tienen una cuerda aquí, una cinta, y las otras personas están tirando para el otro lado. Eso quiere decir que hay dos fuerzas contrarias. Una fuerza de acción y una fuerza de reacción. A eso lo denominó él la tercera ley de Newton. La ley de la acción y reacción. Toda fuerza va a tener una reacción. Toda fuerza va a tener una reacción. A eso lo denominó la tercera ley de Newton. Eso lo vamos a ver más adelante, matemáticamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de las leyes de Newton, muchachos? ¿Qué son las leyes de Newton? ¿Cuáles son? ¿Y a qué se refiere cada una? Todavía no hemos visto números. Todavía no hemos visto masas, todavía no hemos visto nada así por el estilo. Entonces no se preocupen todavía de eso. Aquí lo importante es que entiendan qué es lo que se imaginó Newton. ¿Qué fue lo que se imaginó? Él dijo, bueno, las cosas están en reposo. Si están en reposo y yo les aplico una fuerza y ese objeto se movió, a eso lo voy a llamar la ley de la inercia. Después dijo, bueno, yo le puedo calcular la fuerza que le imprimí a ese objeto, la puedo calcular para saber con qué cantidad de fuerza la moví. Entonces él dice que eso es igual a la fuerza, es igual al objeto que voy a mover, es decir, a la masa, por la aceleración que va a tener ese objeto. Por la aceleración que va a tener ese objeto. ¿Cómo podemos hallar esa aceleración? Ah, bueno, eso lo podemos hallar con la ley, con un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Tenemos que la velocidad es igual a
Espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, por ejemplo. Esas fueron las fórmulas que utilizamos las clases pasadas para hallar la aceleración en un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, si no nos dan la aceleración, la podemos hallar con estas fórmulas, con las fórmulas que ya vimos la clase anterior. Pero los ejemplos que voy a ponerles de aquí en adelante, normalmente yo ya les doy la aceleración. ¿Listo? Entonces no se vayan a preocupar. Si les mando a hallar la aceleración y después les mando a hallar la fuerza, yo les recuerdo cuáles son las fórmulas para que ustedes las recuerden, aunque yo ya se las di, ya las debieron haber copiado en el cuaderno, ¿no? Esas fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. Esas las vimos en la clase pasada. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. Preguntas de las leyes de Newton para pasar a hacer un ejemplo de un movimiento semiparabólico en el tablero. Preguntas, muchachos. Bueno, entonces creo que no hay preguntas de las leyes de Newton, entonces voy a pasar a hacer un ejemplo de un movimiento semiparabólico. ¿Cuál es la actividad? Bueno, listo, voy a mostrarles la actividad y de paso vamos a hacer un ejemplo parecido a la actividad que les estoy pidiendo de tarea. Entonces les voy a mostrar aquí la guía. Recuerden, no se vayan a ir. Al final de la clase vamos a hacer la dirección del grupo. Necesito que me llenen un formulario y aparte de eso voy a llamar lista normal. Toca hacer 2 llamados a lista. Entonces no... uno es el de la clase y el otro es el de la dirección de grupo. ¿Listo? Entonces ya la vamos a hacer. Vamos a hacer solamente una videollamada, clase con dirección de grupo. Aprovechar que estamos en la misma clase, entonces hacer solo una videollamada. Listo, entonces esta sería la actividad que tienen que hacer. Bueno, acá les propongo también en la guía, les propongo un mapa conceptual. Un mapa conceptual que vamos a desglosar más adelante cuando veamos la segunda ley de Newton. Pero aquí lo importante es que yo la pongo es porque la segunda ley de Newton es la que hace que Newton diga, bueno, si yo tengo un objeto en reposo, si le aplico una fuerza, este se mueve. Y si el objeto es muy pesado y yo estoy haciendo mucha fuerza, el objeto va a hacer una contrafuerza en sentido contrario a la que yo le estoy haciendo, que sería la tercera ley. Entonces, todo tiene que ver porque debe haber fuerza. Y la única fuerza de hallar esa fuerza, perdón la redundancia, es calculándola con la segunda ley de Newton. Con la de fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces yo acá les propongo un mapa donde dice fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí tenemos que tiene ciertas limitaciones. Normalmente todos los problemas que hacemos no le incluimos fricción y cuando le incluimos la fricción es para explicar la tercera ley de Newton. Cuando es la segunda ley de Newton yo no utilizo fricción. Normalmente lo ponemos con un sistema de fuerza especial para que se pueda hallar, ¿sí? Pero normalmente la fricción hay. Cuando usted está moviendo una cama, hay fricción de la cama con el piso. Si usted está moviendo una mesa, la mesa tiene fricción con el piso. Si usted está alzando un objeto, sus manos tienen una fricción con ese objeto cuando la está alzando. Siempre va a haber una fricción, ¿sí? Esa fricción la utilizamos única y exclusivamente cuando estamos explicando la ley de la inercia, porque esa fricción sería la contrafuerza que está ejerciendo los objetos, con la fuerza que uno les está implantando. Entonces, esa se utiliza en la tercera ley. Por eso en la segunda ley de Newton, la limitación es que uno no pone esa fricción. La hace con un sistema especial que se puede dar para después, en la tercera ley de Newton, sí utilizar esa fricción. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué quiere explicar la segunda ley de Newton? Las causas del movimiento.
Para eso está la primera y la tercera ley de Newton. Entonces, la segunda ley es la que explica la primera y la segunda ley es la que explica la tercera ley de Newton. La segunda es la que explica todo, por eso la propongo acá. Dice que también pueden ser en objetos extendidos, es decir, cuando alzamos un objeto. Cuando alzamos un objeto, esos objetos los extendemos. Entonces ahí tenemos problemas con objetos, con problemas de dos más objetos. Ejemplo, tengo una mesita de noche y encima de la mesita de noche pongo una caja fuerte. Entonces, si yo no pongo la caja, yo alzo la mesita de noche y ahí solo estoy haciendo una fuerza. Pero si yo pongo la caja encima, tengo que hacer un poquito más de fuerza. Debo o aumentar la fuerza o sí, aumentar la fuerza, sí, doblegar la fuerza o triplicar la fuerza, sí, aumentar la fuerza. Entonces, ahí ya serían dos objetos. Entonces, ahí ya sería sumar dos fuerzas y un objeto hace fricción sobre el otro. Bueno, eso ya lo explico en la tercera ley de Newton. Entonces, aquí lo único que yo les estoy mostrando es que la segunda ley de Newton es la que explica la primera y la tercera ley de Newton. Bueno, pero yo iba más abajo, iba a explicarles qué iban a hacer de tarea. Acá. Primero, por medio de un dibujo explicar cuáles son las leyes de Newton. Pueden hacer un dibujo por las tres o pueden hacer un dibujo por cada ley. O sea, hacer tres dibujos. Lo pueden hacer como ustedes quieran. Pueden hacer un dibujo por las tres o pueden hacer uno por cada ley. Y el segundo punto sería, explica un ejemplo de movimiento semiparabólico. Yo voy a hacer uno en el tablero. Ustedes se van a inventar uno. Se van a inventar uno. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer el paso a paso que yo voy a hacer. Vamos a decir, o sea, nombrar el ejemplo. 2, hacer el diagrama. Y 3, explicar qué se va a hacer. Explicar el diagrama de movimiento en el aire y resolverlo. O sea, hacer un ejemplo tal cual como yo lo voy a hacer en la clase. Entonces, preguntas de lo que hay que hacer. Entonces voy a hacer el ejemplo yo en el tablero y ustedes van a hacer de tarea uno igual, pero se lo van a inventar ustedes. Por eso no creo que vayan a haber más de 40 ejercicios iguales. Deben haber 40 ejercicios distintos, porque cada uno se va a inventar su ejercicio. Explica un ejemplo de movimiento semiparabólico, es decir, cada uno inventa uno. Muestra el diagrama de movimiento que tiene en el aire, es decir, el dibujo que voy a hacer yo también en el tablero, y explicarlo. ¿Cómo lo van a explicar? Como yo voy a explicar mi ejemplo que voy a hacer en el tablero. ¿Listo? Entonces, preguntas de lo que hay que hacer de tarea. Preguntas, muchachos. Preguntas para pasar a hacer el ejemplo en el tablero. Preguntas. ¿Todavía están por ahí? Por favor, no se vayan a ir. Recuerden que tenemos ahorita dirección del grupo. Profe, ¿hasta qué horas hay plazo? Hoy es viernes. Van a tener todo el resto que les queda del viernes, sábado, domingo. O sea que el lunes, en el transcurso del día del lunes, pueden subir la tarea. ¿Listo? Bueno. Excelente. Entonces voy voy a desactivar mi cámara y voy a hacer el ejemplo del movimiento semiparabólico yo en el tablero. Entonces, ¿cómo van a hacer su tarea? Entonces, yo voy a hacer mi ejemplo y ustedes lo van a hacer parecido. ¿Vale? Voy a hacer mi ejemplo. Entonces, mi ejemplo, si fuera yo y este fuera mi cuaderno, lo primero que yo hago es marcarlo con el tema. Entonces, tema.
movimiento semi parabólico. Pongo el tema. Eso es lo primero que yo hago. Pongo el tema. Lo segundo que hago yo, describo el ejemplo. Un balón rueda por la mesa Si quiere, vayan copiando el ejemplo en el cuaderno para que lo tengan de guía. Un balón rueda por la mesa a 2 metros sobre segundo. Es decir, esa sería mi velocidad. Entonces, rueda por la mesa a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que lleva la mesa. 2 metros sobre la mesa. Y dura antes de tocar el piso. Y dura antes de que tocar el piso 2 segundos. 2 segundos. Ese es mi ejercicio. Un balón rueda por la mesa a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Y dura antes de tocar el piso 2 segundos de vuelo. Dos segundos de vuelo. Pregunta. Mi pregunta de la actividad. ¿A qué altura salió el balón? ¿Sale el balón? Esa es mi pregunta número 1. Y mi pregunta número 2. ¿A qué distancia cae en el piso? Listo. Este sería mi ejemplo. Ese sería mi ejemplo. Así lo tienen que describir ustedes en su. Entonces allá ustedes se lo inventan. Una persona, un carro a control remoto va por una mesa a una velocidad, se inventa la velocidad y dura antes de que tocar el piso tanto. Las preguntas que se deben hacer: ¿a qué altura sale y a qué altura cae? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, valores. La velocidad inicial, 2 metros sobre segundos. Y el tiempo, 2 segundos. Listo. Ya tenemos el ejemplo. Ahora, lo segundo es hacer el diagrama, es decir, hacer el dibujo. Entonces, se hace el dibujo. Vamos a hallar esta altura. Vamos a hallar esta altura. Y vamos a hallar esta distancia. Y vamos a hallar la distancia. Y vamos a hallar esa distancia. Dice que el balón va a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Y dice
que vuela y cae acá y que el tiempo de vuelo fueron 2 segundos. Vamos a hallar esta altura y vamos a hallar esta distancia. Entonces, esto es lo segundo que tienen que hacer en la tarea. En el primero, nombraron el ejemplo. En el segundo, el dibujo. Lo tercero que hay que hacer, vamos a copiar las fórmulas que necesitamos para hallar ese ejercicio. Entonces, voy a copiar las dos formulitas acá en el tablero. Entonces, si quieren las copian porque esas son las que van a utilizar para hallar eso. Entonces, la altura es igual a 1/2 de la gravedad por el espacio al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado. La otra fórmula es espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Esas son las dos fórmulas que necesitamos. Esas dos fórmulas. Entonces, lo siguiente que yo hago en el cuaderno es copiar las dos fórmulas que yo necesito. Estoy haciendo el paso a paso de cómo ustedes tienen que hacer el ejemplo de tarea. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, ese paso a paso. Después de hacer esto, ya sabemos que el balón sale a 2 metros sobre segundos. 2 metros sobre segundo, que dura en el vuelo 2 segundos. Vamos a hallar la distancia y vamos a hallar la altura. Listo. Después de hacer el dibujo, vamos a utilizar las fórmulas. Vamos a utilizar las fórmulas. Entonces, la primera, vamos a hallar el espacio, porque para la altura necesito el espacio, vean. Ya que lo primero que tengo que hacer es hallar el espacio que cae la pelota. Entonces, el espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, el espacio es igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo. Y el tiempo de vuelo fueron 2 segundos. Entonces, por 2 segundos. Profe, qué pena interrumpirlo. Dígame. Es que no sé si sea yo, pero es que veo la pantalla del tablero un poco borroso y no alcanzo a ver bien. Vamos a ver si acercándola se ve mejor. Ahí se ve mejor. Un poquito a la derecha, es que corta como una parte del tablero. Ahí. Un poquito más. Ahí. Eso ahí ya, gracias. Entonces, tengo las dos fórmulas. La de la altura, la del espacio. Tengo la velocidad inicial que salía la pelota y tengo el tiempo de vuelo de la pelota. Entonces voy a hallar primero la distancia, porque para la altura necesito la distancia. Entonces hallo la distancia. Entonces la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo. Entonces, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo. Entonces, distancia es igual a 2 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial con la que salió el balón, y el tiempo es 2 segundos, entonces por 2. 2 por 2, 4. Entonces, cancelo segundos con segundos y me quedan metros, porque la distancia es metros. Entonces, 2 por 2 da 4 metros. Entonces, ya tengo la distancia a la que cayó el balón. La distancia cayó a 4 metros. Esa es la forma de hallar la distancia para cuando ustedes hagan su ejemplo. Proponen una velocidad de un objeto
proponen un tiempo. Van a hallar la distancia, como la estoy hallando, y ahorita vamos a hallar la altura. Y de esa manera también lo van a hacer ustedes. ¿Listo? Entonces, la distancia sería 4 metros. La distancia sería 4 metros. Ahora vamos a hallar la altura. Entonces ya tengo la distancia, la voy a poner acá. 4 metros. El tiempo, 2 segundos. Listo. Voy a hallar la altura. Pues la altura sería, la altura es igual a 1/2 de la gravedad por el espacio al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado. Entonces, la altura es igual a 1/2 de la gravedad. La gravedad vale 9.8. Siempre va a ser ese el valor de la gravedad. Apréndanselo. 9.8. Siempre va a ser la gravedad. 9.8. Por el espacio al cuadrado. ¿Cuánto nos dio el espacio? 4. Entonces, 4 al cuadrado. Dividido la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto era la velocidad inicial de nosotros? 2 al cuadrado. 2 por 2, 4. Pero entonces pongámoslo acá. 2 al cuadrado para seguir el paso a paso. Entonces ya tengo los valores. Los metí en la fórmula. La gravedad, 9.8. El espacio lo acabamos de hallar, que fue 4. 4 al cuadrado. Y la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial fueron 2 metros. Entonces, 2 metros al cuadrado. Ya cuando tenemos eso, hacemos las multiplicaciones pertinentes. Entonces, la altura es 1 por 9.8 da 9.8. Estoy haciéndolo de arriba. Dividido 2. 9.8 por 1 da 9.8. Dividido 2. Por. Ahora voy a hacerlo del otro lado. 4 por 4, 16. Eso me da 4 elevado al cuadrado. Dividido 2 al cuadrado. 2 por 2 da 4. 2 por 2 da 4. Ahora voy a hacer la multiplicación de los fraccionarios de línea recta. 2 por 4, 8. Eso va ahí abajo. Y 9.8 por 16. 9.8 por 16. $9.8 por 16. Eso da 156.8. 156.8. Entonces, 9.8 por 16 da 156.8. Y abajo sería 2 por 4, 8. Ahora, 156.8 dividido 8, eso da 19.6. Metros, ¿no? Entonces, la altura de mi edificio, donde salió el balón a la velocidad de 2 metros sobre segundo, la altura de mi edificio era de 19.6 metros. Entonces, esas son las dos fórmulas que vamos a utilizar para hallar la altura y el espacio. Ustedes se van a inventar la velocidad y se van a inventar el tiempo de vuelo. Y van a hallar el espacio con esta fórmula y la altura con esta fórmula. ¿Preguntas, muchachos, de lo que hay que hacer de tarea? Está fácil, ¿cierto? ¿Preguntas? Copien el ejemplo en el tablero para que ustedes se guíen para que puedan hacer la tarea. Copienlo en el cuaderno, perdón.
¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Sino para hacer la llamada lista de clase de una vez, la hago de una vez. Termino clase y arrancamos dirección de grupo para que no rinda. ¿Preguntas de lo que hay que hacer de tarea? Recuerden que en leyes de Newton van a ser o un dibujo por las 3 leyes de Newton o un dibujo por cada ley. ¿Listo? Y en el movimiento semiparabólico van a inventarse un ejemplo parecido al que yo hice en el tablero. Cada uno se lo inventa. Cada uno se inventa su ejercicio. No creo que todos vayan a poner la misma velocidad, no creo que todos vayan a poner el mismo tiempo, no creo que todos vayan a hablar de balones, no creo que todos vayan a hablar del mismo objeto. Entonces, cada uno se lo inventa. ¿Preguntas de lo que hay que hacer de tarea? Preguntas, muchachos. Bien, Laura dice no. ¿Alguien más? Bueno, yo supongo que todo está muy claro. Entonces, voy a llamar lista, muchachos. Voy a llamar lista de la clase. Y ya les digo cómo vamos a hacer la dirección de grupo y cómo vamos a llamar lista en dirección de grupo. Voy a llamar lista de la clase. Bueno, esperemos que está cargando mi drive para poder llamar lista. Tengamos paciencia, igual nos ha rendido el tiempo. Son las 11, las 10:40, las 10:40. Nos ha rendido mucho el día de hoy. Abril, Leighton, Juan Diego. ¿Está por ahí? Recuerden que no se vayan a ir porque ahorita voy a hacer dirección de grupo. Entonces, porfa, no se vayan a ir de la videollamada. Es importante que estén en dirección de grupo. Bueno, no está por ahí. Aguilera, Sánchez, Andrés Felipe. ¿Me están contestando por el chat? Aguilera, Andrés, presente, sí. Cobos Rojas, Angelo Scoli. Cobos Rojas, Angelo Scoli. No. Correa, Espinosa, Kevin, Sebastián. Correa, Espinosa, Kevin, Sebastián, ¿no? Echeverría, Méndez, Jobrián, Sayit. Echeverría, Méndez, Jobrián. ¿No? Fonseca, Arenas, Daniel Santiago. Fonseca, Arenas, Daniel Santiago. Presente, profe. Bien.
Goenaga Callejas, Daniel Felipe. ¿Estará por ahí? No. Bueno. Gómez Martínez David Andrés. Gómez Martínez David Andrés. González Plazas Gilbert Andrés. González Plazas Gilbert Andrés. Jiménez Berbeo Cristian Fabián. González Plazas, espere porque hasta ahora me están contestando. González Plazas Gilbert. Listo. Recuerden que no se me vayan a ir porque ahorita tengo dirección de grupo y necesito que me llenen un formulario. Jiménez Berbeo Cristian Fabián, ¿está por ahí? ¿Contestó? Moreno Castiblanco Santiago David. Moreno Ospina Paula Andrea. Presente. Murcia La Torre José Luis. Presente, profe. Murillo Franco Johan David. Contestaría por el... A ver, Murillo Johan por el chat. Najar Zambrano Santiago. Presente. Peña Choachi Samia Daniela. Presente. Pinzón Cepeda Andrés Felipe. Prada Pinto Carol Sharik. Prada Carol, espero que contestó, fue por el chat. Prada Carol. Listo. Rincón Chamucero Joel Santiago. Rodríguez Urbina Ángel Esteban. Ángel Esteban, listo. Por el chat. Rodríguez Vargas Diana Carolina. Diana Rodríguez, listo. Por el chat. Rojas Bermúdez Fabián Mateo. Listo, Rojas Mateo. Rojas Mateo, listo. Salgado Contreras Harold Camilo. Listo, pero porque están contestando es por el chat. Salgado Contreras Harold, listo. Sánchez Morales Cristian Camilo. Listo, pues están contestando por el chat.
Alvarado Hernández Daniel Camilo. Alvarado. No. Arciniegas Roa Juan Daniel. Arciniegas Juan Daniel. Recuerden que no se me vayan a ir, que ahorita tengo dirección de grupo. No contesto tampoco. Barajas Tobar Natalia. Barajas Tobar. Ya le puse asistencia a Urbina hace rato. Voy es en Barajas Tobar Natalia. Bustos Forero Lina Fernanda. Presente. Presente. Listo, Lina. Castañeda Ramos Gesnar Steven. Ceballos Orjuela Andrés Felipe. Céspedes Montoya Santiago. Presente, profe. Zipazuca Gómez Jari Felipe. Hola, Profe, es que él Profe, lo está que en la pasa es llamada. profe, lo que pasa es que él tuvo un problema familiar, entonces me mandó a decir que él miraba la videollamada y después hablaba bien contigo porque tuvo un problema familiar, entonces no puede estar la llamada. Listo. Durán Barrios Jonathan. Presente. Gómez Pineda Juan Camilo. Gómez Pineda Juan Camilo, ¿no? Martínez Laverde Laura. Presente. Martínez Vargas Gian Sebastián. No está por ahí. Mateus Silva Juan José. ¿No? Oviedo Gualteros David Alejandro. Espere, Durán Jonathan. Es que me da por dónde me contestan. Espere, Durán Jonathan. Ya, ese ya. Listo. Gómez Camilo. A ver si no le había puesto nada. Y Mateus Juan. Ahora sí. Oviedo Gualteros, por ahí está. Iraquibe Rueda Valentina. Presente. Ramírez Guzmán Gabriela. Ramírez Guzmán Gabriela. Ramos Yacumal Jefferson Andrés. Presente. Rakira Mesa Nicolás Santiago.
Rakira Mesa, Nicolás. Rincón, Sema, Eduard, Steven. ¿No? Presente. Bien, entonces espere. Listo. Roa, Fontecha, Amy, Samantha. No, bueno. Saavedra Ramos, Nicolás Emir. Presente, profe. Reyes Amaya, Juan Camilo. ¿No? Toa Rojas, Nicolás. Velasco Barreto, Juan. Presente, profe, Tobar. Toa. Presente, profe Velasco. Listo. Y me faltaría Villamil López, Marc Anthony. Estoy seguro que hay gente que no me contestó lista y ni sabe que porque ya hay 30 personas y 25 solo contestaron. Bueno, 27. Hay Profe, presente y mi Samantha Roa. Vea, Villamil contestó aquí al final. Espérame un segundo. Villamil. Me hacen falta 2 personas por contestar. ¿Quiénes serán? Telles Camilo, no, creo que hay de allá. Roa Fontecha, puede ser. Sí, Roa no la había puesto. Telles, no, a Telles sí le puse. Ah, no, y Telles, sí, ahí están. Listo. Listo, acabé de llamar lista de clase. Ahora voy a empezar dirección de grupo. Entonces, vean, es importante de aquí en adelante varias cosas. Primero, les voy a compartir un link donde ustedes van a ingresar, van a llenarlo y se quedan dentro de la videollamada. ¿En dónde les voy a poner el link? En el chat. Entonces les voy a compartir aquí el link y van a llenar la asistencia. De la dirección de grupo. Listo, ahí les acabé de publicar en el chat el link del formulario. Entren, llénenlo y se quedan dentro de la videollamada, no se van a salir. Para eso tienen 5 minuticos para que llenen ese formulario. Listo, Cristian, llene el formulario ahí que le acabo de pasar y está atento que les voy a compartir un archivo que ustedes tienen que llenar y me lo tienen que enviar en el transcurso del día. Hoy mismo lo tienen que enviar, me lo envían a este correo. A este correo que les puse ahí me tienen que enviar un formulario que les voy a dar ahorita, que les voy a mostrar, y me van a enviar ese formulario a este correo donde van a poner el nombre, el ciclo, entonces que lleva nombre,
ciclo, sede a la que se inscribió, nombre, ciclo, sede. Y que diga firma compromiso. Eso es lo que me tienen que enviar a mi correo y la foto de ese documento ya firmado por ustedes y por sus padres de familia. ¿Dónde voy a publicar ese compromiso? Lo voy a publicar en el chat de ustedes, lo voy a publicar en el Classroom, en el tablón. Ahorita lo voy a publicar, tan pronto termine la clase lo publico. Para que lo llenen y me lo envíen hoy mismo. No, es que el que lo envíe, póngame en atención, si es que no ponen atención, el de que enviaron sus papás, lo firmaron sus papás. El de hoy tiene que estar firmado por ustedes y por sus papás, por los dos. El que me enviaron sus papás, ese ya lo tengo guardado, ese es totalmente distinto para con sus papás. El de ahorita es un compromiso entre ustedes y yo, es decir, estudiantes y yo, y obviamente sus papás, porque también lo van a firmar sus papás. Este es otro formulario, se parece, tienen las fechas, ahorita se los muestro. ¿Listo? Esa carta la tienen que enviar acá, listo. Esperemos otros 2-3 minuticos que todos terminen de llenar el formulario para mostrarles qué tenemos que hacer. Listo. Listo. Ya hay varios que ya van terminando. Bien, Paula. Bien, Nicolás. Bien, Carol. Santiago. Esperemos que los demás terminen, por favor. No se me vayan a desconectar, que les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla para mostrarles el compromiso que me van a firmar y les voy a mostrar cómo están de trabajos. Pero entonces, por favor, no se me vayan a... ¿Cuál fecha toca poner? La de hoy, 11 de septiembre del 2020. Esperemos que todos terminen de llenar el formulario. Bueno, ¿hace falta alguien por llenar la asistencia de hoy? Espere, Cristian, no se vaya a ir. Les voy a compartir pantalla para que Cristian lo pueda mirar. Les voy a compartir pantalla en este momento. Todavía no se me vaya a ir, Cristian. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, póngale cuidado. Creo que ya estoy compartiendo pantalla. Entonces, este se parece al que firmó su papá, pero este lo van a llenar ustedes. Dice, carta de compromiso de cumplimiento de actividades académicas. Entonces, señores tecnisistemas, ahí van ustedes,
identificado con el número, no, ese es de su papá, documento del acudiente del estudiante, ahí sí va en su nombre, identificado con el número de documento de la jornada, sede, ciclo, comprendo y acepto las condiciones de la modalidad Aprendo en Casa con acompañamiento virtual. Por tal razón me comprometo a que mi hijo entregue los trabajos en fechas establecidas, de lo contrario se asumen las calificaciones que se obtengan. Entendiendo que de no alcanzar el mínimo recorrido para la aprobación del ciclo, se puede perder. Es el mismo que yo les envío a sus papás. ¿Qué lo diferencia? ¿Qué diferencia? Que aquí abajo están las fechas en las que ustedes deben estar al día en trabajos. Si no están al día, se tienen que poner al día lo más pronto posible. Vean que aquí el plazo máximo de entrega es el 25 de septiembre. Vea, la semana 1, para los que entraron en agosto, de la semana 3 al 9 de agosto, tuvieron que hacer semana 1. Del 10 al 16, semana 2. Del 17 al 23, semana 3. Y el 10 y 24, del 24 al 30, semana 4. Para los que entraron después, para los que entraron, esos son los que entraron en julio. Para los que entraron en agosto, se tienen que ir poniendo al día en estas semanas, vea. La semana 1 del 1 al 6 de septiembre. La semana 2 del 7 al 13. Es decir, en esta semana se tienen que estar poniendo al día en la semana 2. Y obviamente estamos en semana, ¿qué semana es esta? ¿Como 6, 7? Entonces ya tiene que ir al día y irse poniendo al día 2. Lo mismo para la semana 3, del 14 al 20 tiene que ir poniendo al día, y la semana 4 del 21 al 27. Si se pueden dar cuenta, hay 1, 2, 3 y 4 semanas, del 1 al 6 de septiembre, del 7 al 13, del 14 al 20 y del 21 al 27, para ponerse al día en trabajos. Entonces, esta es para que ustedes como estudiantes firmen, vea, firma acudiente, firma estudiante, en la que me enviaron ustedes, sus papás, no está firmada por usted, en esta sí. Entonces, firma acudiente, firma estudiante, y esto ya lo firma el coordinador cuando yo se las pase al coordinador. Entonces, este formato yo se los voy a enviar a sus... Las evaluaciones, importante, información importante. Las evaluaciones, todavía son las 11:05, todavía se puede quedar un poquito, Cristian. Las evaluaciones se van a hacer en la semana del 21 al 27 de septiembre. Por eso, para el 21 de septiembre, usted ya debe estar al día en trabajos. Que solo tenga que hacer evaluación y listo. ¿Listo? Del 21 al 27 se van a hacer evaluaciones. Si le fue mal, si tiene que hacer recuperación, si tiene que hacer algo, en esa semana, del 21 al 27, se le dice si tiene que recuperar o no, qué tiene que hacer. Es decir, que para el 21 de septiembre ya tiene que estar al día de trabajos, y para el 27 ya al día en evaluaciones. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. ¿Ya todos llenaron la asistencia? ¿Todos ya tienen llena la asistencia? Sí, señor. ¿Cuándo voy a recibir esa carta firmada por ustedes, por su papá? Hoy. Hoy es el plazo máximo. Hoy reviso eso por la noche y yo adjunto eso por la noche todo en una carpeta para poderlo pasar a coordinación. ¿Cuál correo? Voy a ponerlo otra vez acá. No, lo voy a volver a poner. ¿Cuál correo? Voy a volverlo a poner ahí. A ese correo, vea. ¿Qué tiene que decir el correo?
nombre completo, ciclo, jornada, sede y firma, para que ellos sepan que es la que me están enviando ustedes. Profe, es que se me salió la llamada. ¿Será que me puede mandar otra vez la hoja de compromiso? Todavía no he enviado la hoja. Todavía yo no he enviado la hoja de compromiso. ¿En dónde voy a colgar esa hoja de compromiso? Se la voy a pasar al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp. Y la voy a poner en el Classroom para que ustedes la tengan. ¿Cuándo me tienen que enviar eso? Hoy. ¿Listo? Listo, Cristian. Preguntas de lo que tienen que hacer de dirección de grupo, muchachos. Preguntas. Todos me van a firmar eso, todos, porque yo sé que todos deben, así sea un trabajo. Entonces, para curarnos en salud, todos me van a poner eso y ya la siguiente semana tienen que estar al día, el lunes, al día, hasta el día de hoy. Entonces, porfa, profe, me manda lo que toca llenar. ¿Ya llenó la asistencia, Santiago? Ah, ok, ya mandó lo otro, bien. No. Todavía no he mandado la hoja que tienen que llenar. Esa hoja la voy a enviar al WhatsApp, y la voy a enviar, esa hoja también la voy a enviar al WhatsApp y al Classroom voy a hacer una asignación que dice que va a decir reunión de dirección de grupo y ahí cuelgo la hoja de compromiso también, ¿vale? Listo, entonces, no siendo más, voy a parar la grabación. Espere, paro la grabación, muchachos. No se vayan a desconectar todavía. Entonces, en el tablón del clase de ustedes, voy a poner la información ahí que acabo